A nadie le gusta que le digan que es incorrecto, que es correcto. A nadie le gusta que le digan que debe corregir. Nosotros tal vez somos muy buenos para decirle a otras personas que tienen que cambiar. Somos muy buenos para dar consejos, pero a nosotros mismos no nos gusta recibirlos. Y de hecho no solo no nos gusta recibir consejos, no siempre nos gusta recibir consejos, sino que los mismos que nosotros damos a veces ni siquiera los cumplimos nosotros mismos. Y es que esto requiere arrepentimiento, requiere cambio, requiere transformación y no estamos siempre dispuestos a ser transformados. Especialmente cuando hemos estado tan comprometidos con cierto estilo de vida del cual nos tenemos que arrepentir. Es muy fácil cuando estamos aprendiendo a hacer algo y alguien nos corrige. Y bueno, estoy empezando a hacerlo, estoy aprendiendo a hacerlo, pero ¿qué pasa cuando llevamos un estilo de vida? Y es que nos tenemos que arrepentir de todo nuestro estilo de vida, es cambiar toda nuestra forma de vivir. Siempre recordaré las palabras de una maestra una maestra de pedagogía que nos dio clases aquí en la carrera de magisterio. Ella una vez dijo, puede ser que un maestro lleve 50 años, tenga 50 años de experiencia, pero si da malas clases, tiene 50 años de dar malas clases. Y al menos yo no quisiera que ninguno de nosotros se encuentre al final de su vida y se dé cuenta que ha hecho las cosas mal. Y esta maestra nos dijo esto por el contexto de que es más fácil que un maestro que está empezando corrija su forma de dar clases a un maestro que ya lleva años trabajando, corrija su forma de dar clases. También fue una maestra que contó que ella tenía una maestra que tenía un archivo y en los archivos tenía carpetas donde ya tenía todos sus exámenes. Y entonces cada vez que evaluaba solo abría su carpeta y sacaba el examen que tocaba. O sea, siempre para todos igual lo mismo. Y nunca iba a cambiar. Es más fácil entonces corregir a alguien que está empezando a alguien que está comprometido con cierto estilo de vida. Y es precisamente el tema que vemos aquí en Esdras. No solamente estamos hablando de un arrepentimiento de ciertas cosas que se están haciendo. Es un arrepentimiento que lleva a transformar toda su vida. Todo lo que han hecho mal lo tienen que corregir en un solo momento. De acuerdo con el obispo J.C. Ryle, el verdadero arrepentimiento tiene 5 partes o 5 marcas. La primera es el conocimiento de pecado. Uno debe saber que está haciendo mal. En segundo lugar, el dolor por el pecado. No solo se trata de saberlo, sino de que me afecte personalmente. El tercero es la confesión del pecado. Admitirlo delante de los hombres y delante de Dios. En cuarto lugar, la ruptura con el pecado. Quitarlo de nuestra vida, arrancarlo de nuestra vida. Y en quinto lugar, el odio por el pecado. No solo se trata de que lo voy a quitar, sino que nunca más voy a caer en el mismo hoyo. Hay muchas listas con más o menos características del verdadero arrepentimiento, pero independientemente de eso, creo que esta lista resume bastante bien lo que es el arrepentimiento. Y además creo que es un buen marco argumentativo para leer el texto que nosotros tenemos por delante. Acompáñenme a Esdras capítulo 10 versículo 1. Dice la palabra que mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. En el último domingo meditamos acerca de la oración de confesión de Esdras. Esdras no había hecho nada malo, en el mismo sentido que el pueblo de Israel. Él no se había casado con los samaritanos, pero sentía el deseo de pedir perdón por él mismo y por su pueblo. Él se consideraba una unidad espiritual con Israel.
En ese capítulo vemos que Esdras dice, yo oré. Lean, echen un vistazo al capítulo 9 y Esdras habla en primera persona. Dice, yo oré. Pero ahora en el versículo 10, vean cómo está escrito. Mientras Esdras oraba, o sea, el capítulo 9 está escrito en primera persona, Esdras lo está escribiendo, mientras que el capítulo 10 parece que un editor sigue la pista de Esdras y describe qué es lo que Esdras siguió haciendo. El libro vuelve a tomar entonces la línea del editor, porque si se recuerdan, el 7 es del editor, el 8 es de Esdras, el 9 es de Esdras y el 10 es del editor. Y ahora que se vuelve a tomar la tercera persona, o sea, alguien exterior, debemos recordar que independientemente que Esdras lo haya escrito todo o la mayor parte, este es un escrito infalible e inerrante que no tiene opción de equivocación. Siempre verdadero, nunca se equivoca, y la palabra que tenemos aquí es palabra de Dios. Pues en este capítulo dice que Esdras oraba, confesaba, lloraba y se postraba. Todo eso lo vemos en este primer versículo. Esdras oraba, confesaba, lloraba y se postraba. Esdras pedía perdón a Dios por la ofensa principalmente que fue contra él, contra Dios, contra el Señor. El Señor dio el matrimonio. Aunque estos judíos se habían casado con mujeres extranjeras y las mujeres también habían casadose con hombres extranjeros, ellos reconocieron, y Esdras reconoció que la primera persona ofendida o el primer ser ofendido era Dios, no eran los hombres, no eran sus propios matrimonios los ofendidos, era Dios. Y Esdras confesó sus pecados, no los encubrió, no los ocultaba. Él lloraba porque le dolía el daño que hicieron sus pecados y se postraba. ¿Qué significa que se postraba? Que se humilló delante de Dios. Reconoció que no merecía ningún tipo de gracia. Esdras hizo lo correcto. Él sabía que podía pedir perdón. Se nos dice en el texto que Esdras oró en el templo. Él hizo todo esto mientras estaba en este lugar. Esdras pedía perdón a Dios en el lugar donde Dios había llamado al pueblo a pedir perdón. Esdras sabía que Dios está en todos lados y que Dios podía perdonarle en cualquier lado, ya sea en el templo o fuera del templo. Pero aquí lo que tenemos en Esdras es algo, de hecho, no ritual, sino algo muy correcto. Es ir al lugar de adoración y pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Acompáñenme a Primera de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 8. Primero de Reyes, capítulo 8. En este texto tenemos a el rey Salomón terminando la obra del templo. Y una vez terminada la obra del templo, él dedica ahora el templo para el servicio de Dios. Y estas son las palabras de Salomón. Acompáñenme al versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa, este templo que yo he edificado. Versículo 28. Con todo esto, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti.
que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, o sea, sobre el templo, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Y también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos y hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan ellos misericordia los que lo hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Entonces, en el momento en que Esdras ora en el templo, está cumpliendo las palabras de Salomón. La garantía de que Dios iba a escuchar a Esdras cuando el pueblo pecare. Y vean que la profecía de Salomón es demasiado exacta. Cuando vayan en el cautiverio y cuando regresen y cuando pequen de regreso. Esdras obedeció. Él estaba en el lugar santo de Dios y obedeció y oró y clamó al Señor y derramó su espíritu delante de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dios respondió. La oración tuvo un efecto, de hecho, la oración tuvo un efecto multiplicador. Porque dice el texto que mientras Esdras oraba, una multitud de hombres, mujeres y niños se reunió a orar amargamente con Esdras. Yo quiero que consideren el hecho de que no todos los israelitas se habían casado con samaritanos. Eran algunos. Al menos los representantes del pueblo, que eran los sacerdotes levitas y los príncipes y jefes. Sin embargo, es el pueblo que se reúne a orar y a llorar amargamente delante de Dios. Es cierto que la tristeza es contagiosa. Imaginen a una persona que se acerca al templo en ese momento y ve a Esdras triste. La tristeza es contagiosa. Puede ser que alguien comparta alguna lágrima con otra persona que también se encuentre llorando. Y es difícil hablar, por ejemplo, de que una persona que está llorando, otra persona llegue a consolar y a compartir el dolor. Eso es algo relativamente común. Pero lo que está sucediendo aquí es mucho más que ser empático. El pueblo está haciendo algo más que ponerle la mano en la espalda a Esdras y decirle, adelante, adelante. La petición de Esdras para que su pueblo sea transformado se cumple casi inmediatamente en la vida de sus compatriotas. Nosotros entonces no deberíamos ser menos optimistas respecto a nuestros propios compatriotas.
El hecho de que los guatemaltecos no sean judíos no significa que Dios no pueda tocar sus corazones. De hecho, al profeta Isaías y al profeta Jeremías se les dice que las naciones vendrán hacia Dios. No habla solamente de individuos, sino de cuerpos civiles completos. Es que tal vez no tengamos tanta fe. Es irónico porque Esdras oró. Esto es irónico comparándolo con nosotros porque Esdras oró en un lugar inanimado. ¿Qué significa inanimado? Que no tiene movimiento. Inanimado viene de la palabra alma. No tiene ánima, no tiene alma. Él oró en el templo, un lugar de piedra, un lugar frío, un lugar inerte. El templo no le iba a contestar, el templo no le iba a abrazar, el templo no le iba a poner la palma, no le iba a dar una palmada en la espalda, el templo no iba a hacer nada. Pero Esdras sabía que no era el templo quien respondería a su oración. Pero él sabía que orando ahí, Dios, que había ligado sus promesas al templo, allí respondería. Pero ahora nosotros, los cristianos, tenemos algo mucho más grande que un lugar de piedra, un lugar inanimado y un lugar frío. Tenemos al verdadero templo de Dios, que es la presencia misma de Él entre su pueblo. Tenemos al Dios encarnado. Nosotros deberíamos lamentarnos más que ellos, no solo porque nuestro país puede ser que esté peor que el de ellos, pero deberíamos lamentarnos también porque nosotros no solemos orar como Esdras, con la misma confianza, la misma fe, el mismo dolor, para pedir que nuestro país, nuestra sociedad, venga a Dios y se arrepienta. Deberíamos sentir más amargura que el pueblo de Dios, porque de hecho nosotros no creemos que Dios pueda tocar el corazón de una nación completa. O alguien aquí se levanta todos los días diciendo, Señor, toca a Guatemala, te pido y te ruego que cambies nuestra nación. Es que no tenemos esa fe. Y tenemos un mejor templo que el templo de Zorobabel. Y ¿saben qué es? También algo que debería animarnos es el hecho de que no solamente Dios puede cambiar nuestro país, sino que Él ha prometido cambiar nuestra nación. Salmo 86, 8 y 9. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que se iguale a las tuyas. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante del Señor. Zacarías 14. Acompáñeme a Zacarías. Zacarías 14, versículo 8 dice: Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Estas son las promesas de que las naciones serán llamadas a Cristo. O sea, no solamente creemos que Dios tiene poder para hacerlo, sino que Dios ha prometido que llamará a las naciones. Y por otro lado, yo quiero recordarles que Esdras no era un hombre cualquiera. Esdras era el sacerdote de Israel, alguien respetado en Israel. No era el único sacerdote, pero
era un hombre preeminente en la sociedad judía. ¿A qué me refiero? Esdras está obligado por la ley a orar y a pedir a Dios por su pueblo. Esdras está llamado a orar, a interceder por su pueblo. Alguien que está obligado y nombrado por Dios para interceder por su pueblo, y eso fue lo que hizo Esdras, recibirá de Dios una mayor respuesta de que alguien que no había sido llamado para eso. Para eso están los sacerdotes. Para eso estaban los sacerdotes, para interceder por el pueblo. Por eso, no sé si recuerdan, pero en aquella ocasión donde salieron de Egipto, está el monte humeante y la presencia de Dios estaba ahí, y llega Israel que tenía que acercarse y ver a Dios. Le dijo a Moisés el pueblo, mejor ve tú. Esa era la posición de los sacerdotes, y Moisés no era un sacerdote, pero él era una figura presacerdotal importante. Entonces, los sacerdotes tenían esa obligación, y Dios le había prometido a los sacerdotes que por medio de ellos perdonaría a Israel. ¿Cómo olvidar entonces todas esas ocasiones donde todos los sacerdotes de Israel intercedieron por su pueblo? Por ejemplo, cada vez que Moisés intercedía por Israel, Dios siempre los terminaba perdonando. Ahora ya no tenemos a Esdras, ni tenemos más sacerdotes. Tenemos a alguien mucho más grande que Esdras, a Jesús. Él es mucho mejor sacerdote, mucho mejor intermediario y más grande mediador que Esdras. Porque Esdras era mediador del pacto antiguo, pero Cristo es mediador del nuevo pacto. Cristo es fiador y la garantía en la cual nosotros hoy estamos por medio del arrepentimiento y de la fe en Él. Porque Cristo no era como Esdras. Esdras tenía que validar ¿se recuerdan cómo fue el sacerdote Esdras? Él tenía que validar su sacerdocio, llevando su genealogía, para que fuera aceptado en el ministerio. Jesús no era así. Eso no lo tenía Cristo. Nuestro sacerdote tiene un sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec, porque fue validado no por una genealogía, sino por el poder de una vida indestructible, como dice Hebreos capítulo 7. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní como sacerdote a favor de su pueblo, en Juan capítulo 17, Él verdaderamente aseguró para nosotros la victoria. Si la respuesta de Dios hacia Esdras se dio inmediatamente y efectivamente y todos se arrepintieron, cuánto mejor es la mediación de nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote mucho más grande y mucho mejor que Esdras. Este sacerdote que oró por sus discípulos también oró por nosotros. Este sacerdote también fue el mismo que nos envió a nosotros con todo poder y toda potestad a discipular a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y diciéndonos que debemos enseñar a todos también estas cosas. Nosotros somos embajadores de la reconciliación de Jesús con el mundo. No de una región ni de un tipo de gente, sino del mundo entero. Enviados a las naciones para ser discípulos, para que sientan dolor por su pecado y vengan a Él y sean perdonados junto con nosotros. ¿O no deseamos nosotros eso para el mundo? ¿O es ese solo un privilegio para Esdras y para Israel? Yo creo que es un privilegio que tiene todo el mundo. Es difícil verlo. Es difícil creerlo. Vemos el lamento de Esdras por su pueblo. Y vemos que Dios responde casi inmediatamente. Y el pueblo se arrepiente. Eso no pasará nunca si nosotros nunca nos identificamos con nuestra nación, por lo menos. Muchos evangélicos y católicos, pero pocos cristianos.
No deberíamos asumir que nuestra nación no necesita, porque nuestra nación necesita obreros, predicadores, evangelistas, misioneros. Es decir, tenemos las profecías, tenemos la oración sacerdotal de Cristo, tenemos el poder de Jesucristo y su Espíritu, solo falta nuestro compromiso. Es cuestión de que lo pidamos al Señor. Señor, danos a Guatemala. Que nuestro país se arrepienta. No podemos pedir menos que eso. Y si Dios se lo dio a Esdras, ¿por qué no debería o por qué no podría dárnoslo a nosotros también? No porque nosotros lo merezcamos, sino porque el Señor lo merece. Él tiene la dignidad que vale la pena ser predicada a todo el mundo. Él lo merece. Él ha ganado para sí a todos los pueblos. Toda la potestad le fue dada al Señor. Así que nosotros no deberíamos creerlo. No deberíamos menos que creerlo eso. Y orar por ello. Tenemos todo, solamente nuestro compromiso falta. Es cuestión de que lo pidamos al Señor Jesucristo. Y lo demás vendrá por promesa de Él.